Buenas noches nuevamente, José Luis Sarmiento García de Ingeniería Electrónica, ejecutando el problema 2 de la práctica número 2 de la unidad 2 de software de ingeniería. Entonces continuamos. El problema nos pedía que generáramos un programa que nos permitiera ingresar un vector de cantidad con limitante de tamaño y que lo pudiéramos hacer girar, darle el número de posición y hacer girar ese 1 a izquierda o derecha en determinado tiempo y con una cantidad de veces determinada. Entonces iniciamos generando la entrada para habilitar que el usuario ingresara el tamaño del vector. Lo vamos a llamar esa entrada tamaño vector y le vamos a hacer un limitante para que no sea menor que 8 ni mayor que 25 el tamaño de dicho vector. Si se sale de esas condiciones, que me saque el aviso y me reinicie, me aborte el programa. También vamos a generar un vector de ceros de una fila y en él vamos a y de tamaño igual a la cantidad ingresada por el usuario. También vamos a crear una entrada llamada posición 1 en donde le vamos a pedir al usuario que ingrese la ubicación inicial del 1 que vamos a mover dentro del vector. A esta posición también le ponemos un limitante para que dicha posición no vaya a ser más grande que el tamaño del vector. De ser así, entonces me saque este aviso y aborte el programa. El tvisback segundos es la entrada para ingresar el tiempo en segundos que va a demorar el paso del 1 a la siguiente posición. Y el sentido de rotación es la entrada que generamos para que el usuario nos diga si es 1 para girar a la derecha, para rotar a la derecha, o 2 para la izquierda. Y la cantidad de rotación, lo mismo, para que el usuario nos diga cuántas veces quiere que rote, que se haga dicha rotación. Entonces, después de todas definidas las entradas que nos están solicitando en el ejercicio, ¿sí? Aquí hicimos una conversión a milisegundos del tiempo que estamos pidiendo en segundo allá, pues solamente por manejo. Y vamos a iniciar con el vector A que en la posición de fila 1 con la columna que define el usuario valga 1. Entonces ahí le vamos a decir en dónde, aquí lo que estamos haciendo es decirle en dónde va a iniciar el 1 en nuestro vector y que nos lo muestra. También estamos definiendo una variable auxiliar 3 que va a arrancar en 0. Vamos a decirle inicialmente que el sentido de rotación sea 1, que es para la derecha. Entonces aquí tenemos, iniciamos con un ciclo while que nos dice que cuya condicional es que mientras la cantidad de rotaciones que me pida el usuario sea mayor a auxiliar 3 que inicia en 0, él ejecute esto. O sea, que la posición que me da el usuario inicialmente la guardemos en aus y que la variable auxiliar 2 sea igual a 0. Me hace otro while anidado en donde me verifica la condición de que el tamaño de vector sea mayor a auxiliar 2. O sea, esa es la condición para que termine este while. Y tenemos un if interno que me va a estar verificando que el tamaño del vector sea comparado con la variable aux, ¿sí? Entonces, para entender mejor este funcionamiento, tenemos un ejemplo aquí, ¿sí? Ya habíamos definido aquí las entradas del usuario. Entonces el ciclo, estamos dando como ejemplo que el tamaño del vector que me ingresó el usuario sea de 10, o sea, va a tener 10 posiciones en la fila, ¿sí?
me dice que la posición arranque en la posición 2, el 1 arranca en la posición 2, el tiempo de inicialización de 1 segundo, el sentido de rotación es 1, que significa giro a la derecha, y la cantidad de rotación es 1. Entonces, la programación dice que el vector A de posición de una fila en la posición que ingresó el usuario, que en este caso es 2, va a ser igual a 1, como lo tenemos aquí. En la posición fila 1, columna 2, va a ser igual a 1. Entonces, como vimos que era de 10, posición de 10, el tamaño es de 10, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la posición 2, 1, 2, va a ser igual a 1. Y también definimos que la variable auxiliar 3 va a arrancar siendo 0. Entonces le decimos que iniciemos con giro a la derecha, ¿sí? Y lo que estábamos hablando. Entonces el while va a iniciar que mientras la auxiliar 3 sea menor que la cantidad de rotaciones elegidas por el usuario, entonces la variable aus será igual a la posición de inicio, que vimos que era 2, y la segunda auxiliar aus2 será igual a 0. Entonces, reemplazando el while, en este caso va a decir que si 1 es mayor que aus3, que es 0, entonces ¿sí? Todavía no se ha cumplido la condición, entonces aus va a ser igual a la posición de inicio, que es 2, y aus2 va a ser igual a 0. aus2 va a ser igual a 0. En nuestra segunda condicional de while, entonces el tamaño del vector es 10, es mayor a 0, entonces me va a comparar si la posición de inicio es igual al tamaño del vector. Como vemos que es menor, entonces él va a poner la condición aus va a valer 1, ¿sí? Entonces aquí en el vector 1, en la posición aus, que va a ser igual a 1, entonces vamos a arrancar con el 1 aquí, en la posición que dijo el usuario que era 2, va a valer 1, ¿sí o no? Iniciamos un contador aquí, ¿sí? Este es un contador ¿de qué tiempo? De los segundos que inició el usuario allá, que eran 1. Me borra el primer display del vector, o sea, el vector original, ¿sí? Y luego sí me vuelve a mostrar el display que le estamos dando ahora, que dice que la posición del 1 inicia en la posición 2. Entonces, se ejecuta que en el vector A, en la posición 1, hablamos de la posición inicial, posición 2, ahora va a decir que va a ser igual a 0. Y a esa posición le vamos a sumar un 1, o sea que esto es lo que este comando es el que me está haciendo correr el 1 hacia la derecha, que era lo que habíamos dicho originalmente, porque la derecha es sumando, o sea, hacia la derecha le suma una posición a la posición que originalmente me había ingresado el usuario, y eso se ve aquí. Entonces originalmente estaba acá, pero cuando se ejecutó entonces ya me dice que suba una posición a la derecha, aquí está, y que cuánto se demora ese cambio, 1 segundo. Entonces me borra el vector, el display del vector que tenía, y me vuelve a poner el nuevo vector, que es este con la nueva posición. ¿Y qué pasa mientras tanto? Si en la variable aus se va a sumar una posición, porque todavía no hemos completado la condición que nos preguntaba ya originalmente. Aus va a ser igual a 2. Entonces, como aus lo estábamos comparando en la condición while, comparaba que esto se va a seguir dando, ¿sí? Hasta cuando aus2 ya no sea menor que 10. Entonces esto se va a seguir ejecutando n veces hasta que la condición del tamaño, la condición aus2 ya no sea menor que 10. ¿Sí? Y lo que también va a seguir sucediendo es que cuando esto pase, entonces aus2
Aus es la posición inicial, entonces se va a ir corriendo hasta que lleguemos al tamaño seleccionado, a la cantidad de rotaciones. Y Aus2 es la que me va a permitir irlo corriendo. Y Aus3 es es la que me sirve para comparar que ya deje de ejecutar el while principal que tenemos aquí, que es la que me define la cantidad de rotaciones, ¿sí?